importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y demorados por la entrevista que estábamos escuchando de Ricardo Monreal, pero ya estamos al aire. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué novedades hay? Pues primero quisiera saber si transmiten. Estamos en radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com MX, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en la Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.com, la revoltosa DF Blogspot.com, radioensintonía.com y nuestros dos nuevos grupos de retransmisores, diariolibertad.org.mx y Grupo Notimedia con sus 23 estaciones de FM en Chiapas y su web coberturaciudadana.com de México para el mundo. Y fuera de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira, en Santa Teresa en el 92.5 FM, en el 105.3 en Montevideo, Uruguay, en Artigas, Uruguay, en Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, en Colonia, Uruguay, en Radio Es FM. Estamos también en Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras, en Tegucigalpa, Radio Hualcho, 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y en Contrafarsa, blogspot.mx, en Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, España, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Y pues un saludo y nuestro agradecimiento a todos los operadores de la radio, un saludo a Chucho, a Pastor, a Pepe Garduño, a Elisa, que están pues con todo el apoyo de la producción. Pues estamos al aire invitándoles a que se comuniquen directamente con don Jorge Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge. Pues saludado nuestro auditorio, las gentes que nos retransmiten, ¿qué tenemos de importante hoy, señor Saldaña? Bueno, es que la realidad no sé muy bien cómo comenzar ni por dónde, pero sí podríamos ver un poco a partir de las declaraciones de Felipe Calderón, en las cuales reconoce el derrumbe y lo fallido de México y él normalmente atribuye al destino, lo ve un poco con la indignación del que se inconforma, pero en el caso del presidente de la República, como tenemos acostumbrados a nuestra nación y en México, es la causa y el efecto. Nada de lo que acontezca en México acontece de una manera gratuita, haciendo un paralelismo un poco grave, si ustedes quieren. La hoja de la patria de la nación de la República Mexicana durante 6 años se mueve conforme a la voluntad presidencial. Somos un país teológico, gubernamentalmente hablando. Lo que dice el presidente tiene una vigencia verdaderamente cósmica. Y si no, no hay más que ver la bola de personas que cuando habla el presidente, diga lo que diga, están con una cara de aquiescencia. Busca la palabra aquiescencia. Creo que aquiescente quiere decir aquel que de por sí se agacha, aprueba, digan lo que digan. ¿Qué horas son? Pues son las 12 de la noche. Tiene usted razón, señor presidente. Es autorización, consentimiento.
consentimiento, es decir, la aquiescencia de todos los que están en un acto presidencial es total. Es connatural al mexicano el ser agachón, políticamente hablando, quiero decirlo. Y todos hemos pasado por ahí. Noten ustedes que digo en plural, no me excluyo. Es una condición del mexicano plegarse ante el poder. Tenemos una concepción del poder teológica, así como si fuera el Dios es el poder. Acuerdo que se presta pasivamente a una decisión o designio ajeno, es decir, yo soy aquiescente con lo que diga usted, señor locatario de Los Pinos, sea lo que sea. Y todos aceptan lo que sea el presidente. Entonces, en estas circunstancias, a nosotros se nos ha dicho, esto es democracia. Y entonces creemos a pie juntillas porque es la tesis del presidente que esto sea una democracia. Aunque es facilísimo el comprobar que no lo es. Hoy estaba yo oyendo con la señora Aristegui a Madero. Sí. El hecho de hacer una crítica verdaderamente puntual, exacta, acerca del rol que tienen los medios de comunicación en la mascarada de democracia que tenemos, hace que se corrobore un poco, que se confirme un poco lo que digo. No son tontos, se hacen. No son ignorantes. Efectivamente están en la vida política, en el escenario de la política, jugando un rol para generar el aplauso, y el aplauso económico quizá, porque como entendiéndolo todo así, son susceptibles de agacharse de una manera tan total ante lo evidente. Y aquí voy a empezar a referirme a algo que sea la provocación, la generación de la violencia en México. La televisión desde el sexenio pasado atribuyó a las fuerzas de izquierda, fuerzas es una manera hipotética de llamarles, al grupo de pensamiento alternativo, los que tenemos un pensamiento alternativo. Es decir, no es que esté uno opuesto a todo lo que sea poder, sino que piensa a veces, y en muchas circunstancias, alter, significa otro. Si por ejemplo la maestra Elvester, el señor secretario de Educación Pública, quién sabe quién sea, los maestros y los sindicatos piensan de una forma, yo pienso que la educación tendría que ser otra. Estoy pensando de una manera alternativa. Entonces, los que tenemos un pensamiento alternativo, que por eso estamos excluidos de la vida política mexicana prácticamente, porque si se tiene un pensamiento alternativo y se pertenece a una posición de izquierda, digamos, obviamente que están excluidos. Bueno, pero en fin, quieren las circunstancias actuales que el factotum, que quien lo hace todo, que es la televisión, haya tomado partido. Eso es indiscutible. La televisión preparó ampliamente el camino para establecer, para despejar, quiero decir, la televisión, el concepto gubernamental unido con la televisión despejaron el camino para hacer fácil el recorrido a quien debía de ganar la carrera democrática de México. Y puso en el sendero y en la pista donde iba a correr la oposición, puso todos los obstáculos requeridos. Debemos decir que se podría sospechar que esto estaba acordado así y que la derecha en el poder cumplía designios teológicos venidos del cielo y dijo, oye, ya estuviste 12 años,
te toca a ti emprender la retirada. Y señora, con el dolor de mi corazón, te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la hora que te necesite, te regresas. Y doña Josefina se puso su collar de perlas, se maquilló, respiró y continuó su vida, ya fuera del poder y del rol que hipotéticamente le habían hecho jugar. Me late que estaba predestinado así. Lo confirmo porque Madero sabía perfectamente todo lo que acontecía, pero antes de decirlo, cayó. Y esperó un reducto de la televisión o de la radio donde puede decirlo algo, alguna vez, y lo dijo. Y Madero sabía que evidentemente estaba jugando un rol y que evidentemente tenía que acoplarse, allegarse, acomodarse, entrar al estuchito de la oposición en México, que lleva como condición sine qua non el hecho de perder. Una oposición es válida, es útil al país y a los designios de nuestra patria siempre y cuando pierda. Parecería ser que lo mismo no opera con el pensamiento alternativo de izquierda. Dice, oye, es que a ti desde antes decías que si no te beneficiaba el voto popular porque ibas a ganar, lo cual quiere decir que tú ya tenías predestinado a armar la bronca, ganaras, digo, si ganabas no pasaba nada, pero si pierdes sí. Entonces, oye, es que yo quiero decirte que no perdí derecho, sí, pero eso ya no tienes derecho a decirlo, porque cuando vas a decirme que perdiste chueco, entonces yo entro y quiero interrumpirte. Esa es la tesis de la televisión. La televisión está diciendo al pueblo de México de pensamiento alternativo, jugaste, te gané. Oye, sí, pero ¿cómo? No tienes derecho a hablar, cállate. Somos 20 de este lado, hacemos más ruido que tú. En Banderilla yo a veces me pongo a tocar con mi guitarra, pero hay un baile, 150 decibeles y 16 baffles, aparatos así, enormes. Y cuando yo empiezo a cantar, el baffle entra y me rompe en toda la madre, no me oigo nada. Una vez que fuimos al Zócalo a cantar con el grupo de la nostalgia en Jalapa, dicen, ustedes van a estar en esta esquina con 4 pinches roperitos así de 80 centímetros. Se oía muy bien ahí abajo. Pero allá enfrente entró el Buki y tapó el Zócalo, porque tienen el sonido. Quien tiene el sonido en México tiene la democracia. Y eso lo sabía Madero. Y eso lo dijo hoy con la señora Aristegui, yo sí menciono su nombre. Y si lo sabía, pues es la primera vez que lo oigo que lo dice. ¿Por qué? Pues no sé, seguramente así estaba previsto. Ese es uno de los capítulos. El otro, el señor Ruiz Gili continúa, algunos se llaman porque le digo Eduardo y es Juan, o es Juan o es Eduardo. Yo ahora sí que como dice la canción, conozco a los dos. Bueno, es el locutor que transmite en Eso. Grupo Fórmula. Sí, pero tú le llamas locutor de una manera despectiva. No, él tiene una idea, que es su idea. Seguramente que él protestaría si le llamásemos simplemente locutor. Él es detentador de una misión. La misión es la destrucción. Kut ki kut, kut que kut, cueste lo que cueste, de cualquier concepto alternativo de pensamiento. Me llama mucho la atención que la señora Teresa Vale sea y actúe de cómplice. Había una señora que yo veía con gran sospecha porque era la Yes Woman. Parece ser que en Estados Unidos me contaron que uno que siempre dice que sí, es sí. el Yes Men.
Entonces, para estar con el señor Alejandro Ruiz Gili, hay que ser yes man o yes woman o yes otra cosa, según las características fisiológicas de cada uno de ellos. Entonces Teresa pues tiene que hacerle ahí, no digo así, porque cuando estaba conmigo, perdona Teresa que diga yo que estuviste alguna vez conmigo, sé que esto te perjudica, pero cuando trabajábamos juntos podías disentir y nos peleábamos porque ella pensaba de una forma y yo de otra, pero en fin, bueno, total que lo que hacen, yo los acuso de incitación a la violencia en un medio televisivo. Y se lo digo enfrente. Sé que esto no va a acontecer por la prohibición que existe para que yo me manifieste en un medio de televisión. Solo con Franco fui a su programa. ¿Ya no me invitó? René, buena onda René. Él iba a mi programa desde el juicio de los niños, imagínense usted. Bueno. Entonces René fue el que sí me invitó, pero los otros ni me mencionan y todo, asumo con entereza su desprecio o su olvido o su falta de posibilidad, pues si no les permite, pues qué van a hacer. Pues, a nadie le gusta deber la renta, señor Saldaña. Lo saludo con afecto. Bueno, entonces, pero lo que hace este hombre, Ili, ya no tiene nombre. Mira, por lo menos tú, Juan Ruiz, le has dicho 50 agresiones que yo voy y te rompo la madre, en serio. Te lo digo en buena onda, ¿no? Pero si a mí me dices esquizofrénico, estúpido, imbécil, tú y Beteta, estúpido, esquizofrénico, imbécil, loco, tonto, necio. Las primeras veces te digo, oye, ¿qué pasó, cuatito? Pero si es todos los días durante 6 meses, llega un momento en que yo intuyo que me estás provocando. Intuyo que no tienes razón. Lo de hoy fue berrinchudo, estúpido y tienes derecho al pataleo. Pero eso todos los días. Acuérdate que una gota de agua puede perforar la roca. Y no lo digo por defensa de Andrés Manuel. Lo digo prácticamente porque es información, porque tengo la necesidad de decirle al público, oigan, percátense, dense cuenta, hay que advertir lo que puede hacer un medio de comunicación que ocasionalmente está tomando partido de una manera peligrosa. ¿A quién se lo voy a decir? ¿A la Cofetel? ¿A los que andan peleándose en la rebatinga del cable, telecable, manga ancha, no manga ancha, ancha o no angosta o madre de esas, que es únicamente el deseo de rebatinga por la lana, no por mejorar una situación informativa de México? Luego tratamos ese tema. Pero yo acuso a mis colegas y casi no es acusación, mi querido Juan Ruiz, Tere, no. Es un poco la advertencia, y digo yo, si yo estuviera en el lugar de alguien a quien sistemáticamente me están mentando la madre todo el día, pero, perdón, yo puedo decir la televicracia, digo, puedo, no sé, me arrogo el derecho de decir, la televicracia es una filosofía en la cual se nulifica al pueblo. No le he mentado la madre a nadie he dicho que es esquizofrénico, a nadie he dicho que es un estúpido, a nadie le he dicho que es un enfermo mental, mientras que ustedes sí le están diciendo a una persona eso. Hay que hacer la diferencia, porque también yo sería un necio de decir, oye, es que tú también dices cara mental y dices cosas. Sí, cuando yo digo México vive un sistema donde tiene primacía la corrupción. Es una idea equivocada o no, puedo estar exagerando, pero no digo Calderón es esto. Y le pongo un epíteto agresivo. No digo la procuradora es tal cosa o tal cosa.
y ustedes sí dicen, él es un esquizofrénico, él está pataleando, tiene derecho a... así es mañoso. ¿Me explico? Ujú. Ustedes toman ustedes en este programa y otros paralelos como el del señor Beteta, a quien saludo afectuosamente, toman la necesidad de degradar a la persona para que su ideología no les moleste a ustedes. O a ver tú, Juan Ruiz, ¿cuándo te he dicho barbudo, asqueroso y cosas así? No te las digo. O a ti, señor Beteta, que tienes peluquín, o que parece que tienes peluquín. No, porque digo, no sé, digo, es una hipótesis. Yo si los veo les doy un abrazo porque personalmente los tengo afecto por ellos. Eso es incomprensible quizá. Simplemente estamos ideológicamente en trincheras diferentes. Y yo me acuerdo cómo me llevaba con mis amigos fanáticos ultraderecha, como don Juan de Dios Legorreta, que en gloria esté, que abrazaba con respeto, casi besándole la mano, y nos dábamos unas hermosísimas peleadas, pero siempre caballerosamente resguardando su persona, de no decirle viejo, hijo de quién sabe qué. ¿Cómo lo iba a decir? Digo, ni lo pensaba. Claro. No lo pensaba. Y el profesor Salmerón, y la señora Fierro, y los hermanos Abascal, y toda gente que pensaba tan totalmente diferente a mí, y que sin embargo nunca ellos mismos tendrán que decir, tendrán que reconocer quienes de ellos vivan, que nunca tuvimos un que ver de manera de degradar al enemigo, que es el sistema de la televisión. Córtale el cable del audio, es decir, déjalo sin sonido, degrádalo de manera que no tenga corriente eléctrica, miéntale la madre si tienes que hablar de él. Y a mí me decían, si no puedes hablar bien de él, cállate. Esa es una tesis, la más tenue quizá, pero aquí si puedes hablar mal de él, agrégale. Y eso es incitación a la violencia. Había un artículo en la época de Díaz Ordaz, que era el artículo 145, que ahorita me van a decir al público cómo se llamaba ese siguiente artículo, que era incitación a la violencia, creo, o era el hecho de incitar a que la juventud se enojara. Bueno, pues a mí si me dice lo que le dice este hombre, Beteta y Juan Ruiz Gili, le dicen Andrés Manuel directamente, casi felicito cordialmente la bonomía, la mansedumbre, porque se necesita ser muy, ¿cómo diría yo? Tener un espíritu muy recio para decir, no voy a responder. Es sistemático, es cotidiano, es vitriólico, es siempre... Tú no tienes la posibilidad, eres malo y mañoso. Yo recibí una de esas, es como esto. Perdonen que la vanidad me haga contar cosas mías. En una ocasión a mí me corrieron y me fui a Europa del Canal 13. Entonces sé de buena fuente, porque eran las personas en las que creo dicen, oye, fíjate que el presidente de la época dijo que tuvieron que vender el Canal 13, entre otras cosas, por los gastos que tú ocasionabas viviendo en Europa. ¿Saben ustedes cuáles fueron los gastos y cuánto me dieron después de correrme para que yo me fuera? Se los voy a decir. Ni un solo centavo, ni las gracias. Fui de mis ahorros. Y yo tenía afortunadamente trabajo allá. Uh-huh. Digo, por eso, si no, con ahorros y todo, ni madre, no me quedo tanto tiempo. Con boleto de avión, pues no, nomás cantando en las esquinas de los cafés. No, yo adentro del café. Pero espérense un segundo. Pero el hecho de que ese señor presidente hubiese dicho eso de mí, son ganas de joder. Si te fregué, te fuiste y te acabo, te enojo. Ese es el sistema televisivo de estos jóvenes, es decir,
ya te pudriste, ya no vas a ser presidente, hay fraude y me burlo de ti. Eso calienta. Y acuso a la televisión de calentar el ánimo de la patria por su falta de discreción. Porque cuando es cuando haces algo, cállate, ya lo hiciste. Pide perdón. Faute avouée, à moitié perdonné. Esta es una de las frases más cínicas de la paremiología, se llama, busca paremiología, de la manera de hablar de Francia. Faute avouée, à moitié perdonné. Falta confesada ya está perdonada a la mitad. Paremiología es ciencia que estudia los refranes o tratado que los contiene. Dije bien. Es decir, los refranes. Este es uno francés. Faute avouée, à moitié perdonné. Si ya lo hiciste, no te jactes, no te felicites. Es la lógica. Yo sé que hubo fraude. Tú sabes que hubo fraude. El locutor sabe que hubo fraude. El concesionario lo sabe. El dueño del periódico, puta, lo rete sabe. El escritor lo sabe. No tomes al del micrófono por el solo hecho de que tú le pagas para que te miente todavía la madre encima. Eso es incitar la violencia. ¿O es un proyecto? Porque si yo quiero hoy me levanté muy falto de adjetivos, no ando, dime un adjetivo que sea sinónimo de encabronar a alguien. Si yo le digo a alguien que es mi ayudante, miéntale la madre a aquel señor, tú tienes micrófono, órale, y yo lo hago, mi patrón y yo estamos incitando a la violencia. Aquel se va a voltear un día y nos va a romper a nosotros, porque no nomás es uno. Un sinónimo sería enfurecer. Enfurecer, enojar, sí, enfurecer. Entonces, ahora, por ejemplo, un pedacito de lo que yo escuché, oye, no es peligroso, ¿no? No, que se van a enojar. No, sí, además los ningunean. No pueden hacerlo. En aras de que en realidad no pueden hacerlo. Esa es una. La otra, vi ayer o antier, no me acuerdo, a unas señoritas que defendían en el multicitado programa de la señorita Garibay, Aristegui, estaban defendiendo dos con una elocuencia verdaderamente apabullante. Me voy a echar un café, ¿verdad? Bien hecho. Digo, del de Coatepec. Yo felicito cordialmente el hecho de poder presentar a personas tan avesadas en el arte de la jurisprudencia, si es que es un arte, en la ciencia de la jurisprudencia, en la ciencia del manejo de las leyes, en lo conveniente de aplicar un artículo, una ley que fue en 1900 tantos, y que da pauta a una concesión en la cual una institución va noble y dignamente a explotar la comunicación, que es etérea, intangible, que no se puede tocar, no se puede ver, son kilohercios, son kilowatts, es la manga ancha o es la banda, así como la banda de bandidos, no, banda, bueno, es la banda ancha, la banda angosta, la banda media, y que se utilizaba, no se utilizaba el porcentaje y no se porcentaje. Una rebatinga legaloide no me gusta, pero es de jurisprudencia excepcionalmente planteada. Parecería ser que la esencia del asunto es la posibilidad que tienen dos entidades, una entidad de carácter mercantil comercial que ve por el negocio y otra mercantil comercial que a diferencia ve también por el negocio. Total, estamos hablando de la rebatinga de comerciantes. Dije rebatinga de comerciantes, mi querida Ana Lilia, dijo. Sí, dije. Entonces, una rebatinga de comerciantes para poder utilizar los derechos de comunicarnos, de darnos internet, de darnos más programas de televisión. ¡Oh, qué buena onda!
Pero qué bien, ¿quiénes son las partes en pugna? Porque hasta ahora hay una cierta deficiencia en el material, en el contenido y en las especificaciones de la calidad de lo que se nos da en televisión. Y se nos da en televisión algo que, por ejemplo, ayer mencionábamos, que estaba yo viendo la exaltación extraordinaria de la Olimpiada, donde un grupo de jóvenes del mundo, un grupo numerosísimo, bajo las manecillas del tiempo del Big Ben en Londres, nos dicen: hay que ser siempre, hay que llegar más alto, más fuerte y más rápido. Es decir, 3 de las condiciones y valores de la humanidad por las cuales yo debo ser mejor. Y en esas hermosas circunstancias, mi espíritu se llena de gozo. Mi espíritu exultante, digo, de una manera exultante, piensa en cosas nobles y dignas. Y veo la terminación y la extinción de la flama olímpica ante la batucada que llega del Brasil, y digo: carajo, qué hermoso es el mundo en que vivimos. Por un lado, en Londres, con tiempo frío, nebuloso, con la elegancia tradicional y la cultura inconmensurable de Shakespeare, llegan los ingleses, hacen su divertimento, que más que divertimento es una enseñanza de pugna, de amor, de competencia, bueno, todo lo hermoso. Luego nos vamos a las tierras de América Latina, a la selva, al bosque, la samba, el ritmo. Qué bueno que sea la Olimpiada, mientras se extingue la llama olímpica para que se prenda dentro de 4 años. Le doy la vuelta a la televisión y me dicen: ahora les vamos a presentar un programa fundamentado en hechos reales, donde hay accidentes, sangre, violencia y estupidez. No, las palabras me lo diste ayer, pero esas 3 palabras se me olvidan. ¿Cuáles eran? Era estupidez. Y esa es la televisión mexicana. Pregunto yo, Carlos, ¿tu televisión va también a presentar programas de sangre, romperse la madre y estupidez? Porque eso es lo que tenemos. Bueno, pues en el programa de Marras, que le estaba diciendo, nunca nadie habló del pueblo televidente, habló de la cultura de una sociedad que pierde sus valores, habló de una manera a la cual yo llamo la televicracia, que nos ha enseñado a comer, sí, pero 5 o 6 de 10 mexicanos no comieron, se retacaron y ahora ruedan por los gravísimos problemas de la alimentación del mexicano. Y no podrán negarme nadie que en la alimentación del mexicano y en las costumbres interviene la publicidad de todo lo que nos tragamos. Material e intelectualmente. El hecho de que no tengamos la posibilidad, como dices, de tener nuestro lenguaje, lo perdemos. Nuestra manera de expresar se pierde. Eso es indiscutible. Nuestra música, a segundo término, justamente cuando más euforia había de la derrota que a Brasil, cuando recreaban en la televisión los momentos más eufóricos, más esplendorosos de la alegría en el estadio de México que había ganado, las lágrimas en los ojos, a pesar del disfraz ridículo de mexicanos, porque les da vergüenza ser mexicanos auténticos y se disfrazan de mexicanos, como si lo folclórico de México fuera materia de pitorreo. Y entonces con sombreros que así manejan, así dibujan los norteamericanos al ratoncito pequeño mexicano, y yepa, y con un sombrerote así para ridiculizar al mexicano moreno y grasser. O el perrito chihuahueño
También. El Taco Bell. Entonces, ellos se disfrazan de eso para no parecer mexicanos, sino caricatura de mexicanos, pero en fin, así con todo lloraban. Y abajo de eso una coral con letra en inglés de la exultación, porque para la televisión mexicana es un territorio que debe ser norteamericanófilo, es decir, mexicano, gringos de segunda, porque la misión de ciertas instituciones en México es hacer mano de obra barata y que entienda el how are you, pero no por cultura, sino por comodidad, para que ellos no aprendan el español, por decir algo. Entonces, todo eso lleva implícito el hecho de una nueva cadena de televisión, y fíjate tú cómo simbólicamente se llama cadena. Es decir, con una nueva cadena te encadeno mejor. Porque no creo yo, a mí me dicen ahí, en ese me dijo el señor, ¿cómo se llama? Vázquez algo. ¿Vázquez Raña? No, ese es otro. No, estoy hablando de lo mismo, pero no de lo mismo, no periódico, estoy hablando. No, Vázquez Raña, yo quiero agradecer que me dio la oportunidad de trabajar de una manera altruista durante 15 años. Eso lo agradezco. No, es alguien de MBS y de Dish. Dice, no, pues fíjate, no, lamentablemente estamos haciendo... sí, Vargas, no, pero no. No, cuando hablaba yo de, hoy hay que hacer un programa que exalte los valores de la vida en vez de los valores de la muerte y la ignorancia. La televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. En fin, cosas. Inclusive, dice, no, es que estamos haciendo una televisión para jóvenes. Entonces me puse a ver, no es cierto. Están haciendo una televisión para venderle a jóvenes todo lo que la juventud reclama por aras de la publicidad: discos, adminículos, gadgets, electrónica, películas, juegos, tequilas, todo lo que la juventud puede tener y todo lo que la juventud puede convertir en dinero. Eso es lo que la televisión... Por eso, a mí, si se pelean dos personas cuando por ejemplo llegan, oiga señorita, pues yo aquí vendo los domingos en Tepito. No es cierto, yo ya vine la semana pasada, sí, pero es que me enfermé, es que este lugar es mío. Sí, pues vamos a ver a la delegación, a ver a quién nos lo da. Se están peleando por un espacio para vender, no porque la mercancía de uno sea mejor que la mercancía de otro. De que ya puede haber 20 cadenas de televisión, si todas van a tener, lo que les decía yo a ustedes, un programa que pregona que es lo peligroso, lo que, dime, aquí está, es decir, el programa que yo vi, que se hacía unas series americanas, una serie de televisión de comedia transmitida en sus comienzos, sí, pero la manera de anunciarlo, ahí en eso, que es un programa que tiene que ver con el peligro, con la sangre y con la estupidez. Pero con esas palabras, yo hice un Twitter que decía eso. Y entonces ese tweet que yo hice, o Twitter, lo manifestaba totalmente. No, quiero el Twitter donde yo decía que era el estúpido. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora, las personas que estaban ahí en el programa que les había susodicho, nunca mencionaron, debían haber dicho una frase, no la dijeron, yo estaba pero bien clavado a ver si dicen algo. Y obviamente lo que queremos es dignificar la posibilidad de utilizar la televisión efectivamente para que con la educación pueda ser una educación sonriente, llena de inteligencia y que deje algo que sirva para la superación del televidente, carajo. Nunca dijeron nada así. Hablaron de comercialización, de áreas de venta, de derechos para vender tiempo, aire y rapidez.
¿No será que yo deba decirles a ustedes, carajo, en nombre del pueblo del México, protesto, quiero que nos tomen como entidades humanas, no como nichos de mercado, señoritas? Porque durante media hora yo escuché hablar única y exclusivamente de la negociación negada, permitida, a favor de uno o a favor de otro. ¿Qué cambia para nosotros que se lo dan a Carlos, que se lo den a Juan, que se lo den a Emilio, que se lo dan al otro o al otro? Pues por mí que se lo den a quien quieran. Pues sí, es lo mismo. Si de todas maneras el producto que te van a dar a ti te va a joder, y luego cuando firmas el contrato con Sky va a decir, este contrato es indefinido para Sky, pero voluntario y forzoso para ti. Puta, pues digo, ¿qué clase de país es este? Bueno, hay un programa en XEQ TV 109, ese era ahí donde en 109. El programa se interesa SIC, así decía. Al inicio del programa decía, este programa lo que se interesa es en dolor, ya se borró. En dolor, humillación y estupidez. Apúntalo, porque eso es una definición de la televisión: dolor, humillación y estupidez. Y este México nuestro, con 60,000 muertos, con núcleos de corrupción a los estratos óptimos del país, corrupción óptima, pésima. Este país que tiene 10 millones, 15 millones de mexicanos que no pueden estar aquí porque no tienen para comer, que ve pasar centenas en la bestia en búsqueda con sus ojos abiertos y famélicos para decir, ¿y mañana qué hago? ¿Y hoy cómo voy a comer? Y este país de despensas, de regalos, de sorianas, de hipotética democracia, le dices que lo que buscas es humillación, dolor y estupidez. Señor don Carlos, señor don que se pelean la manga ancha, la manga angosta, la manga lo que sea, suam y de suam, ¿habrán pensado ustedes en decir algún día, vamos a dar la posibilidad de que haya otro mensaje, otro color, otra finalidad? Todos los que decimos cosas en la televisión o las hacemos, tenemos que ser vendiendo el tiempo. ¿Puede un noticiero tener 55% de su tiempo dedicado a vender sostenes y de que yo me arreglo los boobies o como carajo se llama? y le cambias y uno ya está, primero están 4 señoritas o señoras muy guapas, hijas, y luego a la otra igual, y luego sale la del tiempo de Milenio y yo le apago el audio para disfrutarla mejor, pero carajo, no puede ser. Y es que aquí te queda nueva cadena, Y una nueva cadena para que sea otra nueva cadena, pues no. Oiga, tómenlo como una crítica, no es crítica, es un comentario ligero que no tiene nada que ver. Adelante, mi querida Mona Lisa. Señor Saldaña, ¿y qué opina de las declaraciones del consejero del IFE, Lorenzo Córdoba, porque dijo que las reglas del IFE no inhiben gastos ilícitos, que finalmente terminan multas, ¿no? Por eso yo me estaba recordando de un amigo que tomó un curso de los del Centro Fox, y él les decía que pues se brinquen los gastos de campaña, que le encuentren los huequitos a la ley, al fin que les van a poner multas, pero pues el daño ya está hecho, ¿no? Por eso. Lorenzo Córdoba decía, recordó el caso de Amigos de Fox, que concluyó 3 años después de los comicios solo con sanciones a los partidos políticos. Por eso, pero eso ya es una chose faite, eso ya es algo hecho. A mí lo que sí es muy importante, que quede la constancia de que de la misma manera que con Felipe Fox no. ¿Cómo se llama? De Calderón. Felipe Vicente Fox. No, es que yo me confundo, críticamente. No, es cierto. Cuando Fox, obviamente le valió gorro el hecho de que gracias a Ruth Legorreta fue la que se paró de ahí para dejar el lugar, y luego se hicieron árboles entre ellos.
era un fait accompli, era un hecho consumado. Ahora ya tomaron prevenciones de manera que se puede, no es necesario que vayan a determinado lugar, en cualquier lugar, en el baño, en tal lugar, nada más llevas una constitución, juras y a otra cosa. Me acuerdo cuando, por ejemplo, en una película jura el presidente en un avión, no me acuerdo si fue Johnson, no me acuerdo quién, tuvo que jurar en un avión o algo así. O era película o así sucedió. Pero todo era la ritualización, hacer el ritual de una predeterminación. En alguna ocasión, cuando Andrés Manuel, en un incidente democrático turbio anteriormente, alguien en mi programa que tenía yo entonces invitados y yo sé que hablaba y recordaba las épocas en las cuales en México, con cierta nobleza, tenía aquí, me parece que era el señor Morones, tenía el gobierno de la República Española en el exilio. Y entonces había en México, yo me acuerdo, no sé, también Andrés Eloy Blanco, en México, poeta venezolano me parece, estuvo en México, así exiliado, pero con una especie de poder simbólico fuera del país. Eso me acuerdo, pero me acuerdo muchísimo de todas las gentes que hablaban, de la señora Morín, cuya la hija o nieta de alguno de aquellos funcionarios vive en París, trabaja en la UNESCO, creo, y es una señora de edad, de mayor edad, es decir, no tanto como yo, pero ya grande, y cuyo abuelo, Gómez Morín era del PAN, ¿verdad? Sí. No, Morín, estaban en la casa del gobierno español en México. Y esa casa funcionaba un poco espiritualmente, pero entonces no había ni computadora, ni televisión rápida, ni nada así. Entonces creo que sería un noble destino el hecho de que en aquella época la representación de la República Española tuvo una razón de ser. Creo que sean apreciaciones que no vienen mucho a cuento, pero que hay que decirlas desde el punto de vista periodístico. Adelante, mi querida Mona Lisa. Y aquí respecto a que los del IFE no prefieren la exhaustividad a la oportunidad o la rapidez de la fiscalización de los gastos de campaña, Bebecito Pérez nos dice: aún no tenemos leyes del IFE, que se la pasan haciendo los del IFE y el FEPADE. ¿Hasta cuándo terminarán los lavadineros, los compravotos? ¿Quién es el chingón para crear leyes? Si al caso no pueden los legisladores, parece que estamos peores que hace 70 años. Pero eso sí, no faltan a cobrar. Que se pongan a estudiar mejor si no tienen iniciativas en las cámaras legislativas, y que los del IFE se vayan a limpiar baños. No les merece estar ahí por sus ineptitudes. Muy disgustado de que no, nada más en el Distrito Federal esta valoración de gastos se puede hacer rápidamente, pero a nivel federal no. mucho disgusto está generando esto, y pues es de lo que se vale, ¿no, señor Saldaña? Algo que parecería ser que no importa es la vida de los mexicanos. En estas últimas días y semanas se ha recrudecido el hecho de que aparezcan grupos de personas asesinadas de una manera, yo tengo que decir lo que pienso, porque si no, es decir, para mí la idea no alcanza a ser una tesis. Es decir, que las dificultades del ser humano, entre políticos y entre delincuentes y entre personas normales,
que no se dedican a ninguna de las dos actividades perniciosas, es dialogar. Es decir, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? ¿Cómo examinamos tus peticiones y cómo examinamos mis exigencias o mis derechos? Vamos a comparar lo que tú quieres y lo que yo quiero, a ver si tienes razón o no tienes razón. Vamos a repartirnos las ganancias de nuestros hechos, así sean delictivos, o vamos a repartirnos los daños de nuestros hechos. Vamos a discutir y luego actuamos. Expón tus casos y yo expongo los míos. Mi querido maestro en esto que quién sabe cómo carajo se llama, era el profesor Radulovich. Siempre que paso por su hotel ahí en Cuernavaca, un hotelucho, ahí, o vivía y creo que después era de él. Entonces yo digo, cuando eso no sucede, la primera reacción es, me la debes, ¿estás loco? ¿Yo qué te voy a ver ni madre? Sí, no, hijo de la chica. Y uno de ellos desaparece porque murió. Porque no teniendo la posibilidad de discutir, no teniendo la posibilidad del uso del lenguaje y no habiendo sido enseñado durante 50 años a pensar, no puede deducir nada. De lo cual yo puedo colegir o intuir, o de lo cual se desprende que tenemos que hablar para entendernos. La televisión nos ha enseñado justamente lo contrario. Magister Dixit. La televisión dijo y te jodiste. El que tiene poder dice lo mismo. Es así y es así. Se ve inclusive en los contratos de adhesión de letra chiquita de 4 puntos, en los cuales cuando lo pones una lupa, dices, pero yo ¿cómo fui a firmar esto? Si es en contra de mí, sí, pero el gobierno lo protege. Aún en Estados Unidos ya están prohibidos los contratos de letra chiquita, porque es la manera de no discutir e imponer una voluntad. ¿Cuántas y cuántas muertes en México no habrá diariamente? Por no discutir, por no saber. El político que discute, porque lo que se quiere llevar y lo que no se puede llevar y lo que se dejan y no se dejan, conflicto. Los delincuentes repartiendo el botín, los diputados repartiendo su curul, los gobernadores pidiendo el dinero que requieren para sus respectivas entidades, el señor que se llevó el dinero de las respectivas entidades, es decir, una corrupción galopante, grande, recia, evidente y cotidiana, y la imposibilidad de discutir, resultante muertos por donde quiera. ¿Qué sucede? Pero a esa cantidad de mexicanos que deberían estar aquí, se suma ayer, por ejemplo, estaba yo oyendo a alguien que daba el parte de lo que sucedió en Michoacán. 14 muertos aquí, 7 muertos acá, 4 muertos aquí, el presidente de no sé dónde asesinado. Y entonces el locutor hace el recuento, fueron 7 los muertos, ¿es correcto? Ese es correcto, es una patada en la parte baja del vientre. Sí. Porque él quiere asegurar, ese aborigen, lo que quiere decir es que hay algo positivo. Y luego, con tono de euforia. Y desde luego las fuerzas del orden llegaron inmediatamente y se posicionaron de local. ¿Así a cuántos agarraron? Bueno, no, se está dando las instrucciones para que total nada. La delincuencia llega, balacea, quema carros, hace lo que quiera, y ya mata y se va.
y ellos llegan después a dar parte del hecho. Esa es la realidad. Pero ¿de qué carajos está contento el señor procurador o autoridad que estaba yo oyendo en el radio ayer? ¿Tiene algo de qué jactarse? Y muchas gracias, señor licenciado, por haber... Gracias, mi querido Paco, mi querido Manuel, mi querido Toño, mi querido Juan Ruiz, mi querido lo que sea, por haberme invitado a tus órdenes, como siempre. Para él es algo positivo haber salido en la televisión. Los muertos le valió madre, lo que le importa es haber salido en la televisión. Estamos sobrevalorizando el hecho de estar en la televisión, en el noticiero A, B, C o D. Y Los Pinos no dice nada. Y Gobernación sabe, dice en mi tierra, ¿quién sabe? No sabemos qué hace. Y la Secretaría de Educación Pública, coño, no sé ni quién está ahí. En la Secretaría de Educación Pública tampoco sabe, ¿sabes? No sabe, ¿sabes? No, aquí mi público no sabe quién está en la Secretaría. No hagas así, la cara de decir, no, ni tengo por qué saberlo. Esa es la reacción de las personas que amablemente aquí están. Es decir, no tenemos conocimiento de nada. En cabo saben quién es el Chicharito. Jorge Ángel Córdoba Villalobos. Por eso, ya me acordé, pero de todas maneras, no está en la presencia del mexicano nuestro núcleo fundamental de educación. Pues sí, es el que educa, que bárbaro, ¿no? Hoy, por ejemplo, el señor licenciado Narro Robles, declaraciones excepcionales de la vergüenza nacional que constituye nuestra ignorancia. ¿Por qué no, mi querido doctor Narro? Con todo el respeto que me merece usted, me saluda con mucho afecto, y yo también no tengo para él más que mi respeto y mi reconocimiento por lo que trabaja. Pero digamos, si se queja de la educación de México, ¿por qué no le dice esto a sus asociados, amigotes y contrapaches de la televisión, que a ver cómo se utiliza la televisión para darle otro sesgo, otra característica, para colarse por ciertas rendijas de la comunicación y hacer que la gente, que las personas, yo no me gusta decirle gente, que los televidentes tengan otro mensaje, no el mismo sobado de mira qué grandes somos, compra. Mira qué bien lo hacemos, adquiere. Es vender. Existe otra cosa que vender. Si no necesitamos vender. Ya nos pasamos, avísame. Sí, además ya va a empezar la conferencia de prensa de López Obrador, pero está ¿A qué horas? No, dile a Andrés que me espere tantito, que nomás le digo muchas gracias. Vámonos. Yo creo que lo escucha, señor Saldaña, porque... Claro que lo voy a escuchar. A las 11. Bueno, pues órale. Mucho gusto, hasta mañana. Yo creo que yo hasta el jueves, señor Saldaña. Bueno, ¿sí? Pero ahí dejas arreglado todo para que esto funcione, ¿eh? Claro que sí, ya sabe. Gracias. 157 viewers. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?